Hola amigos de YouTube, mi nombre es Miriam Guise y este es mi canal Yo Soy Iluminación y estoy aquí con todos ustedes compartiéndoles un nuevo video con mucho más información acerca del despertar espiritual. Y bueno, pues en nuestro anterior video, ¿verdad? Comentamos pues que íbamos a compartir información que le fue dada a Yo Soy Iluminación pues para continuar, ¿verdad?, con este camino del despertar espiritual. Y bueno, pues en este video vamos a hablar acerca de la mitología egipcia y también vamos a hablar del hinduismo. Y bueno, pues se preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo para qué Yo Soy Iluminación? Pues tuvo que aprender, ¿verdad? Acerca de esas mitologías, de esas religiones que son antiguas. Si bien, pues, como lo han visto en los videos, Yo Soy Iluminación, pues ha ido progresivamente, ¿verdad?, aprendiendo varias cosas para el Creador, para nuestro Dios, pues es importante irnos guiando en este camino del despertar. Y aquí, bueno, pues Yo Soy Iluminación tiene que aprender, ¿verdad? Aprender a abrirse a cierta información, como se los dije en el anterior video. Si quieres conocer al Creador, pues te debes de abrir, ¿verdad? De abrir hacia qué, pues hacia el conocimiento. Y el conocimiento pues no se basa solamente en un solo país, en una sola religión. Realmente pues toda la información del Creador pues la aporta todas las historias de antigüedad es lo que hablan de él y eso es lo que a ti te va a enriquecer en este camino del despertar. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar acerca de la mitología egipcia. Y como lo comenté, nada más son fragmentos muy pequeños de lo que Yo Soy Iluminación estuvo aprendiendo. Pero si bien toda esta información que Yo Soy Iluminación está dando, pues a ella le ayudó a qué, pues a comprender y aprender, comprender y aprender, ¿verdad? Toda esta información y abrirse al conocimiento pues para conocer al Creador. Y bueno, pues aquí la mitología egipcia pues nos hablan, ¿verdad? En la antigüedad de faraones. Los egipcios hablan de que ellos tenían faraones y que este faraón o faraones eran quienes pues tenían esa comunicación directa con el creador o con el dios más bien. De hecho, en toda esta mitología egipcia siempre están hablando acerca de dioses y todo lo que se ha descubierto de ellos pues siempre hablan de ello. Y bueno, aquí se dice, bueno, pues que el faraón, ¿verdad?, tiene la conexión directa con el dios o con nuestro creador. También pues que era el rey divino. ¿Qué quiere decir rey divino? Pues bueno, pues que tenía, ¿verdad?, o se le permitía esa conexión con la divinidad. Por eso le decían rey divino. ¿Por qué? Pues porque el creador, nuestro Dios, pues para los faraones, tanto para su pueblo, pues era importante esa comunicación con este Dios. ¿Por qué? Pues porque era el que les daba los mensajes de qué hacer o no hacer, pues para su evolución, para su crecimiento, tanto de ese faraón como pues de su pueblo. También pues hacían referencia en esto, y de hecho Yo Soy Iluminación, veo mucha información en videos y demás que hablan mucho y hacen mucha referencia al K. El K es uno de los 6 componentes del espíritu humano. Ellos, como lo ha estado hablando Yo Soy Iluminación en los videos, ha hablado de que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo terrenal. Y aquí los egipcios hablan muy claramente acerca del Ka y es uno de los 6 componentes del espíritu humano. También pues se considera como la fuerza que da vida, este elemento K del que hablan los egipcios. También hablan de que es una pizca del principio del universo. Aquí ellos, de acuerdo al conocimiento que en ese momento Yo Soy Iluminación, pues así como que no tienes muy clara la idea, ¿verdad?, de lo que están hablando o querer manifestar estos egipcios. Sin embargo, ustedes lo van a ver en siguientes videos, lo que Yo Soy Iluminación estuvo aprendiendo, pues de esta mitología egipcia. También, ahorita vamos a hablar del hinduismo y toda esta información
pues le ayudó a Yo Soy Iluminación a comprender quién era el creador. Y bueno, aquí pues ya lo están viendo, la mitología egipcia pues habla mucho de que debes de tener una conexión con el Dios, con el creador de qué, pues de todo este universo, de todo lo que existe, todo lo que puedes palpar y ver y sentir y experimentar. ¿A través de qué? A través de tu espíritu, a través de tu alma y de este cuerpo terrenal. Y bueno, pues también a Yo Soy Iluminación pues le enseñaron, ¿verdad? Algo de hinduismo. El hinduismo pues es una suma de religiones, es la tradición religiosa más antigua del mundo. Y se dice que dentro de esta religión hay una gran mezcla de ideologías y las voy a citar aquí. Se dice que hay ideologías politeístas, también monoteístas, también panteístas o para algunos ateas también. Los británicos pues acuñaron, ¿verdad?, el término del hinduismo y para hacer referencia a las múltiples religiones que están manifestándose, que se encontraron pues en la India, ellos hablan acerca del Brahman, que para ellos es su Dios, que enseñan que el alma, o sea, por ejemplo, ellos al alma le llaman el Atman, es lo mismo que la esencia del cosmos, que es el Brahman, que es el Dios. Y pues aquí, por ejemplo, en el hinduismo, pues hablan demasiado de la meditación y de la yoga. Aquí Yo Soy Iluminación quiere manifestar que Yo Soy Iluminación en anteriores años, pues ella había estado experimentando y tratando, ¿verdad?, de meditar. ¿Por qué? Pues porque llevaba una vida un poco ajetreada y con un poco de estrés. Entonces Yo Soy Iluminación pues estaba buscando como actividades que la llevaran pues a ¿cómo les diré? Como a llevar, ¿verdad? Toda esa carga de trabajo, de presiones. Entonces, ella buscó de cierta manera pues meditar, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para calmar la mente, para poder vivir pues una vida o una evolución terrenal pues un poco más tranquila. Y entonces aquí pues a Yo Soy Iluminación pues le empiezan a hablar, ¿verdad? De la mitología egipcia, y de este hinduismo, de que existe, ¿verdad? Y de que efectivamente existe pues el término de un creador, de un Dios, y también pues existe el término del alma, ¿no? O sea, lo que le han estado enseñando Yo Soy Iluminación, aquí ya lo empieza a ver Yo Soy Iluminación, con la mitología egipcia, con el hinduismo, que lo que ha estado aprendiendo realmente pues lo reconocen no nada más pues los cabalistas, no nada más su religión, que es católica, sino que también ya la mitología egipcia y el hinduismo le muestran, ¿no?, que lo que ha estado aprendiendo pues es un hecho verdadero y que también pues, o sea, que existe el espíritu, que existe el alma. O sea, la mitología egipcia pues habla mucho acerca de la esencia divina del creador y al decirlo del Ka, que es uno de los 6 elementos del espíritu humano. Y también pues en el hinduismo, también por ejemplo ellos hablan mucho acerca del yoga, meditación y yoga. Yo Soy Iluminación en ese tiempo pues no, sí practicaba la meditación pero no el yoga. Y bueno, pues como les digo, aquí vas aprendiendo poco a poquito, son así como términos, a lo mejor parecerían muy cortitos, pero son muy concisos, están dando demasiada información de lo que progresivamente vamos a ver en los siguientes videos. Ustedes lo van a ver cuando Yo Soy Iluminación pues estuvo estudiando, ¿verdad?, toda esta mitología egipcia y el hinduismo, pues empezó a conocerlos, ¿verdad? A conocerlos poco a poco y de qué manera es como ellos, su aceptar y su confiar que es fe, la tenían. Y aquí pues Yo Soy Iluminación también empieza a reconocer que tanto el hinduismo como los egipcios, pues había una creencia, a lo mejor ellos lo llamaban un dios. Hoy en día Yo Soy Iluminación lo conoce, perdón, como el creador
¿Por qué? Pues porque creo todo. Para yo soy iluminación, es mejor llamarlo así, creador. ¿Por qué? Pues porque crea todo, todo lo que existe, el universo, te crea a ti, crea este espíritu, crea esta alma y este cuerpo terrenal y esta realidad y la realidad de su reino. O sea, todo lo crea él. Entonces, pues yo soy iluminación. En principio, pues estas fueron la mitología egipcia y el hinduismo, lo primero que estuvo pues estudiando, ¿verdad? De este creador. Y aquí pues ya lo están viendo, dan un poquito de información acerca de lo que vamos a ver, ¿verdad? En los siguientes videos. Y bueno, pues en nuestro siguiente video vamos a ver qué información le dieron a ellos su iluminación acerca del judaísmo y también del budismo. Y así progresivamente vamos pues a hacer un tercer video donde vamos a hablar acerca del cristianismo y acerca del islam. Sería ese tercer video pues para hablar, ¿verdad? Acerca de lo que yo su iluminación pues ha estado aprendiendo. Y también, bueno, pues les invito, ¿verdad? Los invito a que se suscriban a este canal. Las suscripciones son gratis. En su pantalla va a aparecer un circulito verde en el cual ustedes le pueden presionar y ahí se pueden suscribir. ¿Para qué? Pues para que les lleguen las campanitas de cuando nosotros subimos un video para compartir con ustedes y así ustedes, bueno, pues pueden estar viendo cada semana o cada vez que ustedes gusten pues este canal. Y también pues quiero invitarlos, nosotros tenemos un Facebook, también tenemos un Instagram y también tenemos un blogger en el cual pues estamos hay días que Yo Soy Iluminación está compartiendo, ¿verdad? Las actividades que está haciendo o qué es lo que está aprendiendo o qué es lo que a veces medita, ¿verdad? Luego a veces sube frases o experiencias de las cuales pues Yo Soy Iluminación pues está recibiendo en esta evolución terrenal y pues lo comparte, ¿verdad? Lo comparte pues para qué, pues para aprender, que ustedes aprendan de lo que Yo Soy Iluminación está pasando y que también Yo Soy Iluminación pues aprendan de la evolución de todos ustedes. Y bueno, pues aquí en la pantalla aparece, ¿verdad? Aparecen en Facebook cómo nos puedes encontrar, también aparece en blog, que es el blogger, también te puedes suscribir ahí. Y también en nuestro Instagram también aparece el nombre de cómo nos puedes encontrar. Y bueno, pues espero, ¿verdad?, que les haya gustado este video y que me regalen pues también un like o si gustan dejar comentarios al respecto de temas que a ustedes les gustaría que Yo Soy Iluminación abordara. Claro, Yo Soy Iluminación va a tomar en cuenta pues todos esos comentarios para progresivamente pues hacer videos, ¿verdad? Hacer videos que vayan pues ligados a este despertar espiritual. Y bueno, pues esto es Yo Soy Iluminación, Misericordia de mi Creador. Los quiero mucho, cuídense mucho y aquí nos vemos la próxima semana en otro video. Y gracias, gracias por estar conmigo, por estar aquí. Hasta luego. Les mando un beso, les mando muchos abrazos y los espero aquí. Bye.